Es que, Luis, voy contigo, porque yo creo que el debate aquí es, al Cholo Simeone le han traído o ha fichado el Atlético de Madrid jugadores que tienen muy buen pie, porque hay muy buenos jugadores en esta nómina de fichajes que ha llegado, Baena, el propio Thiago Almada, en fin, jugadores que, como digo, tienen muy buen pie, lo que se le pide al Cholo Simeone es que haga jugar, ¿no?, a este equipo como uno espera, como un aficionado espera, teniendo la nómina que tiene, Sí, ¿no? y me parecen acertadas las declaraciones que hace ayer el Cholo en rueda de prensa diciendo que el club está en un momento que el equipo tiene que igualar ahora mismo, que el año pasado no Sí, estuvo el sí, equipo a sí. la altura y que es el momento de como equipo dar este paso adelante. Creo que los fichajes hoy dan un buen rendimiento. Ruggeri me ha gustado cómo pisaba línea de fondo, Baena creo que será el termómetro de este Atlético de Madrid y la primera parte de Johnny. Bueno, es que Johnny me parece un jugador magistral, titular indiscutible. También Pablo Barrios, que sale en la segunda parte, me parece que será una pieza muy difícil de mover del once del Atlético de Madrid porque me parece imprescindible. Pero creo que los fichajes son una de las grandes noticias. Ha fichado jugadores de muchísima calidad y ha construido una plantilla que a priori tiene que ser candidata a ganarlo todo. Claro, pues por eso no, Hernán, me imagino que estás de acuerdo. O sea, te traen una nómina de futbolistas, se gasta el Atlético de Madrid un montón de dinero en grandes fichajes. Me imagino que el aficionado rojiblanco lo que quiere es ver otra cara del equipo, ¿no? No acabar cayendo, lógicamente, en este primer partido, en esta primera jornada. Bueno, voy con algunos comentarios y enseguida os doy paso. Nos está viendo mucha gente. Dicen por aquí el cabrito, el Cholo sacó a Baena, Almada, Cardoso y Gallagher antes del minuto 70. Lo de los cambios, ya lo había explicado Rodri. Parecía que los jugadores estaban bastante cansados. Dicen por aquí, Ronnie 153, el Atlético de Madrid tiene que cambiar un entrenador que de verdad cambie la mentalidad ganadora si quieren ganar una Champions. ¿Cómo que gastaron más de 200 millones para perder con el Español? Dice por aquí Erwin. No entendí los cambios, empeoraron todo. En fin, bueno, vamos a ver también palabras de Coque, del capitán del Atlético de Madrid. Vamos a reaccionar sobre lo que ha dicho el capitán del conjunto colchonero. Ha hablado de ese primer tiempo. Hemos hecho un primer tiempo muy bueno. El segundo estaba controlado. Nos han hecho gol, le han dado la vuelta. No hemos sido contundentes. La contundencia del Atlético de Madrid. Hay que ser contundentes si queremos hacer algo en esta liga. Me imagino que estás de acuerdo, Hernán, ¿no? La contundencia que le ha faltado al Atlético de Madrid y que no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Algo sintomático. Sí, contundencia, a ver, pero tampoco es que lo piloteó el Español, que lo arrinconó, que lo metió en su área, que convirtió al arquero en figura. No fue un Atlético que tuvo gran cantidad de situaciones. Siempre hay un porcentaje de jugadas que se desperdician en cualquier equipo del mundo, en cualquier partido del mundo. Dentro de esa jugada, perfecto, podemos mencionar la de Julián Álvarez. Dicen, bueno, si hubiesen conseguido Julián el 2-0, está bien, de repente el partido terminaba 2-2. Pero independientemente de eso, hay a veces un equipo que se nota que está dominando el partido. Y no solo con la posesión, en llegadas, que controla al rival, que lo desborda, que las pelotas pasan cerca al arco o que el arquero es protagonista. No fue el caso de este partido. Trata como de planchar los partidos, de bajar la intensidad. Atlético de Madrid, que ha sido la constante en todos los últimos años. Y hasta, aparte Simeone, lo que recién comentaba bien Luis en conferencia de prensa, dijo, tenemos que dar un paso, y esto fue un paso atrás, no fue el paso que le exige la afición, que le exige la directiva por el esfuerzo que está haciendo este equipo. Por supuesto que esto podrá cambiar, esto podrá modificar, esto recién comienza, y es muy largo el camino en Champions y en Liga. Pero recién veíamos también la estadística, así como Simeone ha ido de más a menos como técnico, antes ganaba algo, en los últimos años no gana nada. También es cierto que antes comenzaba la liga ganando, ahora comienza la liga perdiendo. El mensaje dentro de esas líneas que marcan las tendencias, que va en baja, que pueda remontarlo, veremos. Pero va a ser un año complicado. Rodri, ya son 4 años sin títulos en el Atlético de Madrid. Recordemos que cuando el Cholo creció, y bien lo ha dicho en esas declaraciones, además esas declaraciones muy parecidas las dio también, no sé si antes del Mundial de Clubes, cuando llegué al Atlético el equipo creció más rápido que el club, luego el club crece más rápido que el equipo, ahora estamos un poquito más rezagados y hay que ponerse a la altura. Te pregunto, 4 años sin títulos, sequía, como digo, del Cholo Simeone. ¿Hasta dónde llega la paciencia con el Cholo y sobre todo cuál es la obligación? Si es que en el fútbol podemos hablar de obligaciones, pero ¿cuál es la obligación de ese Atlético de Madrid esta temporada? Al Yo menos creo que la celebrar un obligación, título, pelearlo hasta el final, competir.
Yo creo que la obligación del Atlético de Madrid este año es un título. O sea, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque si el año pasado te gastas 200 millones de euros y aún así la plantilla estaba un poco coja, pero esta temporada no vendes a nadie y vuelves a gastarte casi 180 millones de euros, este equipo tiene que ganar un título sí o sí esta temporada. Pero vamos, eso para mí es innegociable. Otra cosa es lo de los últimos 3 años, porque después de ganar la Liga, tal y como la ganó, a puerta cerrada, con el tema de la pandemia, el coronavirus, etcétera, que fue una liga complicadísima, que tiene un mérito tremendo, porque hasta entonces, y hasta hace un par de años, el Atlético de Madrid siempre gastaba o invertía, no demasiado, pero siempre tenía que vender, y estas últimas 2 temporadas, que parece que se está estabilizando un poco la cosa y la balanza va más a comprar que a vender, pues yo creo que es algo que todos estamos de acuerdo, que tienes que ganar, ya sea la Copa del Rey, tienes que llegar a la final o semifinales mínimo de la Champions. A este equipo, al de esta temporada, sí que le tienes que exigir, pero hay que ir con un poco de tranquilidad, porque insisto, han sido 2 errores no forzados en el día de hoy, de 2 jugadores nuevos que acaban de aterrizar y que obviamente tienen que adaptarse un poco a lo que es el Cholo Simeone, su estilo, su esquema táctico y demás. Estoy muy de acuerdo con muchas de las críticas que dais, pero creo que hay un punto intermedio entre tanto extremismo, porque es que me acabo de meter ahora mismo en el directo a través de mi celular y veo que mayoritariamente todo el mundo quiere al Cholo Simeone allá afuera por un partido, y creo que no es justo por lo que andabais diciendo. El Cholo ha cambiado al Atlético de Madrid a nivel de club desde arriba hasta abajo. Esto antes era una montaña rusa de más tristezas que alegrías y se ha estabilizado por completo, y el Cholo Simeone, ahora que le están dando las herramientas, yo creo que merece como mínimo un poco de paciencia. Hernán, unos cuantos años, ¿no? Ricardo, A ver, no, una cosa. A ver, el Atlético era un equipo 5 puntos, 4 puntos, había temporada de 3 puntos, hasta terminó descendiendo en alguna temporada. Le costaba mucho ganar un campeonato, alguno esporádico por ahí. Llegó Simeone, es cierto que le dio un salto de calidad. Le dio un salto de calidad y pasó de ser un equipo 7-8 puntos. Pero uno lo que pretende es que pueda competir más cerca de Barcelona y de Real Madrid y que pueda ganar de vez en cuando algo por lo que se invierte. Ya no juega Messi, ni Iniesta, ni Xavi, ni Neymar, ni Suárez en el Barcelona. Ya se fue Cristiano Ronaldo, se fue Benzema. Ya tuvo tiempo para él armar un equipo al nivel de los competidores. Barcelona, económicamente, todos sabemos, está fundido, no compra. Viene alguno de vez en cuando. O sea, tiene mejor chequera Atlético de Madrid que Barcelona. Y Barcelona festeja títulos y Atlético de Madrid no. Entonces, hay algo mal que, por supuesto, esto lo encabeza Simeone. Y si bien le dio un salto de calidad Hernán, al equipo si tú de lo de que era el repente pasado, tienes 2 ofertas encima de la mesa entre Atlético de Madrid y Barcelona, ¿a dónde vas? dependiendo. Está bien, Si tú- vamos a suponer Barcelona, pero Barcelona no está comprando jugadores, no compra jugadores, trajo depende. un arquero del Si el Atlético de Español, Madrid y trajo va a por Rashford. Dani Olmo tiene al Barça y al Atlético de Madrid. ¿Va a dónde? Al Barça. Ya está. Si es que Sí, pero con eso espera, ya te explico espera. perfectamente A ver, pero lo que es la habrá diferencia llegado- entre el Barça o el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero habrá llegado Dani Olmo a Barcelona, pero fue el único que llegó. Esa temporada llegó Julián Álvarez, llegó Sorloth, Íñigo llegó Martínez, Gallagher. otro ejemplo. Lo quería el Atlético de Madrid, apareció el Barça. ¿Dónde se fue Íñigo Martínez? Al Barça. Pero Atlético de Madrid no se queda cruzado de brazos, a eso voy. También compra y gasta mucha plata y trae los refuerzos que trajo esta temporada o los que trajo la temporada pasada. O sea, hoy ya puede competirle de igual a igual. De repente puede perder en algún caso Íñigo Martínez o puede perder el caso de Dani Olmo. Pero cuando uno hace un balance, compró a Julián Álvarez, un jugador estupendo, o compró a Sorloth, uno de los goleadores de la Liga la temporada pasada. Y este año llega Alex Baena, y llega Ruggeri, y llega Thiago Almada. Entonces, llegan jugadores. No es que al Atlético llega solamente lo que le sobra a Barcelona y al Real Madrid. No es así. A ver, seamos realistas, lo del equipo del pueblo ya, eso ya está más que olvidado, ¿no, Luis? Sí, sí, por supuesto, no, y sobre todo creo que tendríamos que hacer hincapié en Julián, o sea, estamos hablando de un, como si fuera un gran jugador, no, estamos hablando de uno de los mejores 9 del planeta Tierra, un equipo que tiene a Julián ya, además bien rodeado, es que tiene que ser candidato a todo, tiene que estar obligado a pelear por todos los títulos. Yo, Rodrigo, entiendo el discurso de Simeone y que Simeone es el Atlético de Madrid y que Simeone le ha dado la vida al Atlético de Madrid, pero creo que esta temporada ya sí tiene que dar el paso adelante, porque si no ya estaremos hablando de un fin de ciclo que Sí, Luis, pero si es que en eso estamos todos de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que le metáis presión a Simeone por los últimos años, cuando, insisto, salvo Julián Álvarez, que llegó el año pasado, ningún jugador del Atlético de Madrid, del 11 inicial del Atlético de Madrid, jugaría en el Barça o en el Estoy Real Madrid. totalmente de acuerdo. Y es que le estáis Sí, poniendo sí. esa presión de que tiene que estar a la altura del Madrid, a la altura del Barça, cuando ni a nivel presupuestario ni a nivel deportivo en los últimos años ha podido competir Pero con para mí ellos. no tiene que estar a la altura del Madrid o a la altura del Barça, tiene que saber competir
competir, tiene que tener un estilo propio que no sea el de desinflarse en la segunda parte en el campo del Español. Vimos el año pasado que no pudo competir en el tú a tú contra los grandes, pero que además fuera de casa perdió una barbaridad de partidos el Atlético de Madrid. En casa es uno, fuera de casa es el otro. Se le tiene que exigir esta constancia, por lo menos, durante la Liga. Ricardo, querías decir. La Liga no se... Sí, porque la Liga no se gana necesariamente ganándole los 2 partidos al Barça o los 2 partidos al Madrid, ¿eh? Ahí está el Madrid de su última liga perdiendo los clásicos con el Barça, o el Barça en su momento ganando las ligas, perdiendo los duelos contra el Real Madrid. El Atlético no se juega la Liga necesariamente en esos 4 partidos. El Atlético se juega la Liga, que es donde increíblemente la pierde, contra todos los demás equipos, donde va y se manda de pronto papelones. Que es cierto que la temporada pasada tuvo aquella racha invicta, larguísima y de récord, pero luego la fue a perder en el partido que nadie hubiera imaginado. Y esos son los puntos que sí se le pueden criticar al Cholo Simeone. Y yo nada más para rematar, evidentemente venir ahora, que si el Cholo se tiene que ir o no en fecha 1 puede sonar muy exagerado, pero cuando ves todo lo que hay, lo que sí tiene que tener claro Simeone es que no puede seguir con esta etiqueta de intocable en el Atlético, y de que pase lo que pase, Simeone tiene su garantía en el club, porque no puedes tener un técnico que con 200 millones de inversión la temporada pasada repita una y otra vez que su equipo solo está para cuando falle el Barça o el Madrid, porque el primero que pierde desde su discurso es el Cholo Simeone. Es incluso choca con lo que el Cholo pretende hacer, ¿no? Un equipo capaz de competir, que se la crea, que esté convencido de sus posibilidades, y tu propio técnico te dice, sabes que eres demasiado malo y solo si los 2 de arriba fallan tú vas a poder ganar. Ese discurso no le queda al Atlético de Madrid y no se lo pueden permitir, y mi duda es ¿cuántas semanas va a tardar el Cholo en volverlo a decir? Ya perdió el primer partido. Quiero ver cuánto va a volver a tardar el Cholo Simeone en salir y decir, nosotros no estamos para campeonar, estamos para aprovechar cuando fallen los 2 de arriba. Y eso no lo puede permitir el Atlético. Y que es muy peligroso, porque es un poco lo que le pasó a Xavi Hernández en la temporada en la que acaba yéndose del Barça, ¿no? Que si tú pones una exigencia a principios de temporada que está en competir por todo, en llegar a ganar los títulos, en estar al nivel de Barça y de Madrid, y a la jornada número 10 está 7 puntos por detrás, entonces ya no puedes salir y decir que hay mucha distancia aún, que nosotros jugamos a otra cosa, nuestro objetivo es clasificarnos a Champions. No, si tú marcas un discurso al principio, lo tienes que cumplir, ya estás obligado a ello. Y el Cholo lo hizo en el Mundial de Clubes también, está poniendo la exigencia muy alta. Ahora la tiene que cumplir, porque si no será ya un fracaso. Hernán, para ti el Cholo, es que es increíble, ¿no? Ya 15 años los que va a llevar en el Atlético de Madrid. Es verdad que llegó, que generó un impacto brutal, que cambió la historia del Atlético de Madrid, 10 títulos, 2 ligas, una Copa del Rey, 2 Europa Leagues, en fin, muchos títulos, como decía antes, 4 años ya sin levantar un trofeo en Neptuno, sin celebrar, pero tiene todavía ese aura, ¿no? De intocable, ¿no? Que parece, ¿no? Que lleva consigo por el hecho de haber generado ese impacto tan fuerte, ¿no? En el Atlético durante estos años. Eso tiene un desgaste. Sí, exacto. Lo tiene y tenía que empezar a terminarse eso. Hay que empezar a marcar un punto final. Por lo menos variar, darle un descanso, ponerle un par de temporadas fuera del Atlético de Madrid, probar con otra cosa. De repente Atlético vuelve a lo que era antes de la llegada de Simeone, que un equipo que festejaba un empate con Real Madrid y no le ganaba ni de casualidad, y pasaban los años no le ganaba ni un partido amistoso. Llegó Simeone y es cierto que lo potenció, creció y le ganó muchos partidos al Real Madrid. No los importantes, no las finales de Champions, pero terminó ganando algunos y hasta alguna final de torneo de Copa. Pero ya con este desgaste y con esta inclinación hacia ir siempre un poquito menos año tras año, es hora que digan, perfecto, tomemos una pausa, que se refresque, que recargue la energía, que analice desde afuera lo que logró, y también la directiva del conjunto colchonero, qué otra opción, técnico de otras características, técnico de otras filosofías. Vimos cómo Barcelona con Hansi Flick cambió su manera de jugar, puso un sello y en una temporada complementó un estilo muy agresivo y con muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué no cambiar Atlético Madrid? Entiendo que no ahora, ojo, eso coincido con los compañeros. La fecha 1, Simeone tiene que continuar, esto recién comienza. Terminar el campeonato, por supuesto, pero llega un momento que sí, habría que evaluar, cambiar de técnico, por lo menos al término de esta temporada, que ya lo tendría que haber hecho antes la directiva del conjunto colchonero. Pero bueno, no lo hizo, darle este año, futbolísticamente hablando, termina, si no se logran los objetivos, si no se logran los campeonatos, perfecto, buscar por otro lado.